Ay, no, se fue mucho, Inge, perdón. Mejor como estaba antes. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie ahí en el pesebre. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a la siguiente escena. Es la tercera escena. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo por internet. No los habíamos saludado. Gracias. Dios les bendiga a todos los que están viéndonos. Dios les bendiga, hermanos. Les enviamos saludos. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Llegamos a esta época, ya estamos en la semana de Navidad, y para mucha gente, para el mundo, esta es la época de los regalos, ¿verdad? De las fiestas, de la cena, de convivir con la familia, de visitarnos, de viajar, de vacaciones. Y está bien, no tiene nada de malo, es parte de lo bonito de la Navidad. Pero como cristianos nosotros, hermanos, también entendemos que la Navidad representa el inicio de la esperanza que tenemos de la vida eterna y de la vida abundante que Cristo nos vino a dar. Estamos hablando durante este mes acerca de 4 escenas que las narraciones tanto de Lucas como de Mateo nos muestran que se dieron alrededor del pesebre, de donde nace el Señor Jesús. Por cierto, esta semana estuvo circulando un artículo en las redes sociales, lo leí. No sé si será 100% verdad o si es un poquito de cuento, pero se me hizo interesante y no afecta en nada el relato bíblico. Se habla de que los pesebres realmente no eran de madera en aquel tiempo, sino eran más resistentes, eran unas cuencas de piedra, era piedra lavada como molcajetes así grandototes como ese. Esos son los pesebres que se usaban en el tiempo cuando nació Jesús. Ahí les daban agua a los animales, ahí les ponían su paja para que no se destruyeran. La madera se destruía muy fácilmente, así es que los hacían muy durables, los empotraban ahí en los establos para poder darles de comer a sus animales. Ahí ponían granos y todo para que no se derramaran. Bueno, se habla de que estos pesebres de piedra, los pastores, como cuidaban mucho sus rebaños, cuidaban mucho sus ovejitas, y era muy importante para ellos que se fueran criando bien sus corderitos. Cuando nacía un cordero, lo envolvían en paños suaves y lo ponían en esos pesebres. Y ahí los guardaban, y ahí los alimentaban, y ahí los tenían los primeros días hasta que estuviera un poquito más fuerte el corderito y entonces pudiera salir con los demás animales y no estuviera en peligro. Y se me hizo una historia muy interesante, y qué casualidad que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue envuelto en pañales, eso sí lo dice la Biblia, y fue puesto en un pesebre. Así nació el Hijo de Dios en esta tierra. La escena alrededor del pesebre, como empezamos a ver en las pláticas anteriores, se va llenando poco a poquito, hermanos, de personajes, de significados, que ahora, después de 20 siglos, podemos identificar esos personajes y podemos aprender de cada uno de ellos. Pero en el momento histórico en el que está pasando todo esto, por supuesto que ninguno de estos personajes sabían o podían entender el papel que estaban jugando y que estaba quedando registrado para dar testimonio del hecho de que Dios estaba enviando a su Hijo a nacer en la tierra y cumpliendo así muchas de las profecías que se habían hablado respecto de Jesús. Nosotros como cristianos, hermanos, en este momento, en el año 2021, casi terminando el año 2021, también estamos escribiendo la historia de la iglesia. Todo lo que hacemos nosotros, todo lo que estamos trabajando por el Señor, todo lo que estamos impulsando la obra de Dios, se está tomando registro de todo lo que hacemos. Esa niña que recibió sus tenis, hay un registro ahorita, no aquí, en el cielo. ¿Y de dónde sacó esto? Pues la Biblia lo dice.
Ahorita, aunque nosotros no nos demos cuenta, el Señor está registrando todo lo que hacemos. Cuando compartimos de su amor, cuando animamos a los desanimados, cuando trabajamos para su obra, cuando servimos a los niños, cuando pasamos a levantar la ofrenda, cuando ministramos en la alabanza. Todo lo que hacemos está quedando registrado. Esta gente, cuando estaba alrededor del pesebre, no sabía, por supuesto, que todo eso se estaba registrando. No sabían lo que estaba pasando. Estaban viendo parcialmente a nivel de tierra nada más. Ahora nosotros le podemos hacer zoom a toda la historia y podemos ver todo lo que pasó desde Mateo y lo que se cumple hasta el libro de Apocalipsis. Y decimos, uy, qué padre, se armó la cosa. Pero ellos no se daban cuenta. Nosotros tampoco nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que se está escribiendo. Pero un día dice que cuando estemos con el Señor, Él nos va a decir: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y a lo mejor vamos a llegar y va a decir el Señor: oye, ven, porque qué bueno que hiciste esto. Señor, ¿cuándo hice eso? ¿Cuándo dices tú que yo aquí sí llevo registro de todo? Y como lo hiciste a estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y si todo lo que hagamos para la obra de Dios, hermanos, va a quedar grabado para la eternidad, para la eternidad. Y en este momento en que están estas escenas, se está desarrollando en Belén el nacimiento de Jesús, no alcanzan a entender lo que está sucediendo. Tenemos a José y a María llegando a Belén. Ellos no sabían todo lo que iba a suceder, no se acordaban de las profecías de Miqueas, no sabían todo lo que se había hablado acerca de ellos, no sabían lo que les esperaba. Después tenemos un grupo de pastores que son visitados por una multitud de ángeles. Ángeles que están también expectantes, que les dan la noticia, ¿verdad? Y los pastores van por todo el pueblo compartiendo las buenas nuevas de lo que escucharon. Y ahora en esta tercera escena se agregan un grupo de personajes más. No sabemos cuántos eran. No sabemos si eran 3. Se cree que eran 3 porque son 3 regalos los que traen. Pero pudieron haber sido 2, pudieron haber sido 20. Era una caravana quizás de personas que venían, llamados los magos de Oriente. De acuerdo al relato de Mateo que acabamos de leer, dice que vinieron estas personas. Dice, lo relata como unos magos de Oriente en Mateo capítulo 2, versículo 1. No dice cuántos eran. No dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco dice que venían en camello, en caballo y en burro o en elefante. Tampoco dice que uno era morenito y otro güero y otro pelirrojo. No dice nada de eso. Eso ya es tradición que se fue haciendo al correr de los siglos. Lo que sí dice la Biblia, lo que sí dice el relato, es que vinieron, ¿de dónde? Del oriente. Vinieron, ¿a dónde vinieron? A Jerusalén, unos magos. Otras Biblias lo traducen como unos sabios, como gente entendida, gente que estudiaba. Ahora, el hecho de que vengan del oriente, estas personas, estos personajes, el hecho de que vengan de un país de oriente, tiene mucho que ver y tiene mucho significado y lo vamos a entender y ojalá todos podamos ponernos las pilas para escuchar y entender esto. Probablemente por relatos paralelos de otros historiadores y por grabados que hay muy antiguos del primer siglo, se cree que estos hombres que vinieron del oriente venían de la región de Persia, ¿ok? De la región de Persia. Persia antes había sido el imperio también babilónico. Después de Babilonia llega el imperio persa. Así es que se queda esa región de Persia, lo que es ahora el país de Irak. Donde es Irak, que están ahorita los guamazos y todo lo que se habla ahí. Ok, ahí en Irak, esa es la región de Persia. De ahí es probable que hayan venido estas personas de acuerdo a historiadores paralelos a la Biblia. ¿Qué tiene de interesante esto y por qué puede ser que sí tenga sentido que venían de Persia? Si recordamos, hermanos, en la historia bíblica, no vamos a ver todos los detalles a profundidad, pero a lo largo de la historia bíblica en el Antiguo Testamento, vemos que los sabios y los consejeros de varios de los reyes de Persia, como el rey Ciro, como el rey Darío,
como el rey Jerjes, el rey Artajerjes, que están registrados en la Biblia, y todos ellos siempre tenían su grupo de consejeros, de sabios. Todos estos hombres estuvieron expuestos en el tiempo del exilio de Israel, estuvieron expuestos a las profecías de Daniel, estuvieron expuestos a las profecías de Ezequiel. Estuvieron viendo lo que estaba pasando en el tiempo del post-exilio, cuando el rey Ciro manda la orden de que se regresen a Jerusalén un contingente bajo el mando de el escriba Esdras. Y después el rey Darío manda otro contingente por mano de Zorobabel. Y después el rey Artajerjes manda un tercer contingente dirigido por Nehemías. Y mientras eso sucedía, todos esos sabios, todos esos consejeros en la corte estaban pendientes de lo que estaba sucediendo con esa nación. ¿Por qué Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes, que eran reyes paganos, estaban tan preocupados porque se reconstruyera Jerusalén, porque se reedificara el templo de Jerusalén? Porque estos reyes habían sido visitados precisamente por Dios. Ellos habían visto que ese pequeño pueblo que vivía cautivo en su región era gente devota, era gente que era fiel al Señor, era gente que amaba al Señor. Entre ellos estaba Daniel. Y Darío se sorprende cuando ve a Daniel orando 3 veces al día. Y ellos sabían la historia de lo que había pasado con el rey anterior de Babilonia, cuando quiso meter al horno de fuego a los 3 amigos de Daniel. Ellos lo sabían. Todo eso quedaba registrado en las crónicas del reino, de la corte. Así es que toda esta gente de Oriente estuvo expuesta a los profetas. Sabían la cultura del pueblo judío. Estos reyes, aunque paganos, tuvieron temor de Dios y regresaron a esa nación a que fuera otra vez a reconstruir Jerusalén. Así es que toda esta gente, hermanos, después de 500 años, por supuesto que todas esas crónicas se seguían leyendo entre ellos. En las cortes que siguieron adelante a lo largo de los siglos, había la tradición de estudiar y de escudriñar lo que estaba pasando precisamente con el pueblo judío. Un pueblo casi desaparecido, un pueblo que casi ya no existía, un pueblo del que quedó apenas un hilito colgando ahí. El último rey que es llevado cautivo es el rey Joaquín. Y ahí se termina el linaje de David. Es el último rey y ya lo llevan prisionero. El rey Darío lo saca de la cárcel y lo pone nuevamente en una posición de honor. Pero se terminó el linaje de David. Pero todos estos hombres, hermanos, estuvieron expuestos por las siguientes generaciones y tenían la duda y estaban intrigados porque ellos ya habían escuchado de parte de todos estos profetas. Ellos habían escuchado de parte de Ageo, habían escuchado de Zacarías, habían escuchado de Malaquías. Ellos estaban ahí con Daniel, cuando Daniel en el río Quebar recibe la visión del gran día del Señor. Ellos estaban ahí cuando Ezequiel recibe aquellas visiones que le hablan de los finales de los tiempos. Y esta gente estaba intrigada por eso. Esta gente quería saber qué es lo que estaba sucediendo. Y a pesar de que ya habían pasado 500 años, tenían ya la tradición. Y esta nueva generación estaba indagando acerca de los tiempos. No solamente de esos profetas, ahondaron más. Se fueron a buscar lo que decía Miqueas, se fueron a buscar lo que decía Isaías y empezaron a ver que era el tiempo probablemente de que Jesús, el rey de Israel, naciera nuevamente en la región de Jerusalén. Noten que llegaron a Jerusalén, no fueron a Belén. Ahorita vamos a ver qué pasó. Así es que, sin duda alguna, a mí no me queda la duda, inspirados por Dios, estos personajes, hermanos, emprenden el camino a Jerusalén. Un viaje casi de 3 meses, un recorrido de 1,300 millas, 2,000 kilómetros. Empezaron. María tenía 6 meses de embarazo apenas
cuando estos hombres del oriente empezaron a caminar. 6 meses de embarazo, cuando recibieron, yo creo que la visita o por sueño les fue revelado y empezaron a caminar. Porque el día que ellos llegaron es el día que ya estaba nacido el Mesías. 6 meses antes. ¿No se les hace hermoso cómo Dios trabaja? Ahora, ¿acaso Dios envió a estos hombres extranjeros? ¿No era un asunto de los judíos solamente? Esta es la gran enseñanza, hermanos, y una gran señal. El ministerio de Cristo no estaba circunscrito solamente al pueblo judío, sino que se abría para todas las naciones. Aún para los que 500 años antes habían llevado cautivo al pueblo de Israel. La dimensión del amor y el perdón de Dios para la humanidad se empezó a manifestar desde el mismo momento del nacimiento de Cristo. Por eso Pablo pudo decir en Gálatas 3:28, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre. El varón no vale más por ser varón, ni la mujer vale menos por ser mujer. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús, en el que nació en aquel pesebre de Belén. Así es que en esta tercera escena, hermanos, al igual que las anteriores, vamos a ver 3 elementos que nos van a dejar algunas enseñanzas muy importantes para nuestra vida cristiana. Número 1, vamos a ver la pregunta que hacen los magos cuando llegan a Jerusalén. Leímos en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta es la pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta, hermanos, en sí misma presenta 3 secciones. Vamos a verla rapidito. La primera es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta pregunta, hermanos, se generó muchísimas veces durante el ministerio de Cristo en la tierra. Y aún hoy en día sigue siendo un interrogante para toda la humanidad. Toda la gente se pregunta, ¿dónde está? ¿Han escuchado algunos que, ¿y dónde estaba Dios cuando estaban destruyendo no sé qué? ¿Y dónde está Jesús con todos aquellos que se están muriendo de hambre? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo necesitaba? ¿Han escuchado algo así? ¿Dónde está? La gente no sabe dónde está Jesús. Y la gente se sigue preguntando, ¿dónde está Jesús? Dios es omnipresente. Digan conmigo, omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está presente en todo lugar. El Señor lo llena todo en todo. El Señor está en todos lados. Efesios 4:10 dice, el que descendió, es decir, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, todo. Sin embargo, el que no conoce este atributo de Dios y por consecuencia también atributo de Cristo, pregunta constantemente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? La presencia de Jesús, hermanos, en la tierra provocó una constante expectativa. Mucha gente al escuchar lo que estaba pasando preguntaba e indagaba dónde estaba Jesús. Bartimeo el ciego preguntó por dónde iba a pasar Jesús para poder acercarse a la orilla del camino y recibir la vista. Muchos enfermos al escuchar que Jesús iba a pasar preguntaban por dónde y entonces iban para recibir lo que necesitaban de parte del Señor. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde estabas, maestro? Cuando se nos estaba hundiendo la barca, ¿dónde estabas? Esta pregunta hecha por los magos al iniciar la vida de Cristo, hermanos, abre una puerta para que a partir de ahí la humanidad a lo largo de los siglos se incline a buscar a Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y ahora nosotros podemos preguntarnos también igual, ¿dónde está? Con toda seguridad podríamos decir, Jesús está aquí, dentro de mí, alrededor de mí, llenando todo
en todo. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Él prometió: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ahí voy a estar yo con ustedes. Él está aquí. Él está aquí. No lo vemos físicamente, por supuesto, pero nuestro espíritu puede percibir que el Señor está aquí con nosotros. Bendito sea Él. Aquí está el Señor con nosotros. El segundo elemento de la pregunta es una afirmación. Él es el rey de los judíos. El rey de los judíos. Esta gente no se movió con toda su caravana, 2,000 kilómetros, casi 3 meses de viaje, para ir a ver si se trataba solamente de un rumor, o para ver si alguien sabía que iba a ser un rey. Ellos sabían. Ellos no dudan en su pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? No hay lugar a dudas. Ellos sabían, entendían que el rey de los judíos ya estaba en la tierra. Sabían que la línea monárquica de Israel hacía 500 años que se había ya desvanecido. No ponían en tela de juicio si era rey o no, si era un aspirante al trono o no, o si por encima de él estaba el rey de los romanos o el mismísimo emperador romano. Ellos tenían muy claro que las profecías sobre la eternidad del trono de David se estaban cumpliendo en este niño que había nacido en Belén. Así es que esta gente no duda en decirlo delante del mismísimo rey Herodes. ¿Alguien de aquí es jefe de su trabajo? Bueno, sí, muchos. Ok, tú eres jefe. Dice Carla, yo. Ok, ella es mi jefa. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te dice: vengo buscando al jefe? ¿Al jefe? ¿No sabes quién soy yo? No, tú no. Al verdadero jefe. ¿Qué reacción tiene la gente? ¿Cómo que al verdadero? Pues aquí lo único soy yo. Nadie me ha dicho que hay otro, soy yo. Le vienen a decir en su mismísima cara al rey Herodes. Él era el rey de los judíos, era el rey que el emperador directamente imponía. El emperador era el emperador de todo el imperio, y las provincias que tenía y las naciones que tenía subyugadas, él les ponía quién era su rey. Y en este tiempo Herodes era el rey de los judíos. Pilato era gobernador de una provincia nada más. Y había otros gobernadores de provincias, pero el rey de los judíos, el que vivía en el palacio real, rodeado de todo lujo, era Herodes. Y estos hombrecitos llegan a decirle en su cara: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿What? En romano, en latín, ¿qua? Eso quiere decir. ¿No sabía? Búsquenlo. Esta gente no dudó, hermanos, no tenía dudas de que Jesús era el rey de los judíos. Y Jesús nunca negó quién era, ni aun cuando estaba en el juicio delante de Pilato. Le dijeron: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Jesús nunca negó quién era él. Esto venía, hermanos, y esto es lo importante de esto. Esto venía de parte de extranjeros. No se trataba de una revuelta interna entre los judíos, como ya habían pasado muchas en los 400 años. No era gente de los mismos judíos, por lo que este relato nos confirma que Jesús es el Mesías enviado al mundo entero. Pero al mismo tiempo venía a trastornar toda la vida religiosa, política y social. Como dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Se hizo un gran alboroto. Estos hombres de Oriente vinieron a alborotar todo el ambiente político y social. De eso vamos a hablar la próxima semana. Es el otro personaje. Vamos a la tercera parte de la pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que ha nacido. Esta es la parte también crucial de esta pregunta, hermanos. La promesa de redención que Dios había hecho desde que el hombre pecó
fue, si ustedes se acuerdan en Génesis 3:15, que habría una simiente, un descendiente de la primera pareja que ejecutaría el juicio de parte de Dios. No iba a ser un ser creado por Dios, no iba a ser un ángel enviado por Dios, no iba a ser un ser mitad hombre, mitad Dios, no iba a ser un ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado entró por medio del hombre. Y tenía que haber un hombre de carne y hueso que pasara todo el proceso de cualquier ser humano, empezando por la gestación uterina y por el nacimiento de una mujer. Tenía que ser un hombre para que se pudiera cumplir el juicio de Dios al enemigo, al que le robó las llaves de la muerte y de la vida. Tenía que ser un hombre. Por eso es importante lo que los hombres de Oriente le dicen a la gente ahí en Jerusalén. El rey de los judíos que ha nacido. No dice que ha aparecido. No dice que anda por ahí. Están estableciendo ellos una verdad. Y como les digo, hermanos, era gente extranjera. Ni siquiera eran profetas de Israel. Era gente que venía de una región muy lejana. Ha nacido. Este rey venía a establecer un reinado espiritual, sí, pero tenía que nacer de una mujer. Y a estos hombres extranjeros les fue revelado que eso ya había pasado. Ellos dan por hecho de que ya nació. No ponen en duda que ya nació Jesús. Y la misma pregunta, hermanos, nos la podemos hacer nosotros, cada uno hoy. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Está en tu Biblia? ¿Está en la iglesia? ¿Está en tus tradiciones religiosas? ¿O está en tu corazón cenando contigo, teniendo comunión y llevándote todos los días a la presencia del Padre? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Y muchos pueden decir, ay, aquí en mi corazón. Tu vida demuestra que el rey de los judíos está en tu corazón. Tu conducta diaria demuestra que el rey de los judíos está en tu corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Hermanos, mucha gente en este momento, mucha gente allá afuera, y ustedes conocen, todos conocemos a mucha gente que no sabe dónde está el rey de los judíos que ha nacido. No lo saben, no lo saben. Están celebrando Navidad. Muchos se van a emborrachar, muchos se van a drogar, muchos van a hacer tontería y media, muchos van a pasar sanamente solamente con su familia, pero va a pasar una Navidad más y no van a saber dónde está el rey de los judíos que ha nacido. ¿Nosotros lo sabemos? Amén. El segundo elemento en esta escena, hermanos, después de esta pregunta que hacen los magos de Oriente, es la estrella. La estrella, versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Nuevamente aquí vemos la preparación del plan de Dios para toda la humanidad, hermanos. Un fenómeno que parece como si fuera algo astronómico. Sin embargo, hermanos, ningún cometa o planeta o estrella podría tener un comportamiento errático y detenerse específicamente sobre una casa, ¿verdad? No se ve. Tú sales y ves las estrellas y dices, se va a mover Saturno, y ahí estás. Y sacas tus, oh, sí, ahí está Saturno. ¿Sobre quién está? Pues sobre todo el mundo. ¿Sobre quién brilla más? ¿Sobre la casa de Benji o sobre la casa? Pues está ahí está. Ni modo que bajó. ¿De qué se trata entonces esto, hermanos? Lo más probable, de acuerdo a todos los escritores bíblicos,
Es que pudo haber sido una actividad angelical también. Recordemos que acababan de pasar ángeles, ¿verdad? En la escena anterior. Y cuando en la primera escena, cuando José y María van a tener al bebé, también hay presencia de ángeles. Así es que lo más probable es que esta estrella pudo haber sido una actividad angelical. Los ángeles no solamente toman forma humana, sino también son seres de luz, ¿verdad? Un ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, no me les doy uno en Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quiénes? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ok? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las estrellas, los ángeles, pueden tener la apariencia de luz. Muchos de los ejemplos que vemos en la Biblia, cuando los hombres veían un ángel, lo que veían era una luz resplandeciente. Era una luz que brillaba mucho. Jacob, allí en Peniel, cuando está ahí viendo esa escalera, dice que era una luz muy fuerte, ¿verdad? A los pastores dice que los rodeó una luz, el resplandor del ángel que les vino a dar la noticia. Así es que lo más probable es que un ángel les había revelado a estos hombres y los venía guiando por todo el camino hasta llegar donde estaba Jesús. Pero, ¿por qué la estrella guió a los magos a Jerusalén si ahí no había nacido el Cristo? Pero no fue la estrella, hermanos, la que los llevó a Jerusalén. Los magos acudieron directamente a la capital de esa tierra, de Judea, porque en su humano pensamiento ellos razonaron que un evento tan importante de que había nacido el rey, pues iba a ser en el palacio real, iba a ser en la ciudad principal, en Jerusalén, y que no podía ser otro sino algún hijo de Herodes, monarca de aquel entonces. Eso es lo que quizás ellos pensaron. Por eso llegaron a Jerusalén, porque la estrella se les perdió de camino. La estrella iba por otro lado, iba delante de ellos, pero ellos se quedaron en Jerusalén, y ahí es donde empezaron a indagar, y es donde llegaron con Herodes a preguntar acerca del niño. Ahora, debió haber sido para ellos de veras muy abrumador ver el contraste, porque ellos llegaron al palacio de Herodes y vieron el lujo y vieron la fastuosidad. Y Herodes lo recibe con toda su vestidura real y con todo su séquito y con todos sus sirvientes. Y han de ver, wow, este es el rey ahorita, pero no, este no es el que venimos a buscar. Venimos a buscar al que ha nacido. Cuando ellos se van, dice que entonces la estrella va delante de ellos. Ah, y ahí va la estrella otra vez. Ah, pues vamos a seguirle con la estrella. Y ahí van con los camellitos. Ahí van caminando. ¿Qué sintieron cuando llegaron a la escena del pesebre? Vienen del palacio de Herodes buscando al rey. Y la estrella llega, la luz se detiene exactamente arriba de un lugar humilde, pobre. Se quedan viendo uno al otro. Pues ahí está la estrella, pues vamos a tocar. Y se encuentran la escena del pesebre. Qué contraste, hermanos, qué contraste del palacio de Herodes al pesebre donde estaba Jesús. Para nosotros, hermanos, esta es una enseñanza que no podemos dejar pasar inadvertida. Muchas veces nos guiamos por las apariencias y vamos a buscar a Dios donde nuestra mente humana y superficial nos dice que con seguridad lo vamos a encontrar ahí, en los lugares como aquel palacio. Sin embargo, con esta enseñanza, Dios nos muestra que su Hijo habita entre los humildes de corazón. No se trata de los grandes eventos. No se trata de las grandes personalidades. Se trata de la gente sencilla que tiene a Cristo en su corazón. Esa es una enseñanza hermosa, hermanos. Y muchas veces cuando el Señor nos guía directamente a buscar en su palabra.
No nos guía a buscar directamente, porque ahorita toda la gente está deslumbrada con los grandes predicadores y predicadoras y profetas y profetisas y apóstoles y apóstolas y todo lo demás. Mira, y se comparte el video y todo eso, hermanos. Acá está Jesús. Acá está Jesús. En la sencillez de su palabra, en la sencillez de la escritura. Ese era el propósito de la estrella de Belén, alumbrar a aquellos hombres que de todo corazón buscan al Hijo de Dios, pero lo están haciendo en el lugar equivocado. Y tiene que llevarnos hacia donde en realidad está el Señor. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Ahí está la luz que nos va a alumbrar. La estrella permitió que estos hombres se dieran cuenta de que no era en ese lugar que el Hijo de Dios había nacido, allá en el palacio, para luego guiarlos hasta el humilde lugar de ese pueblecito llamado Belén, donde la profecía había anunciado que nacería el Mesías. Así es que de la misma manera, hermanos, a veces Dios permite que lleguemos a lugares donde con decepción, tarde o temprano, nos damos cuenta que Dios no estaba ahí. Y el propósito es ese mismo: desengañarnos de una vez y avanzar con grande regocijo hacia donde la palabra nos guíe para encontrarlo. A veces es donde menos lo esperamos. Elías pensó que Dios estaba en medio del viento que quebraba las peñas, y Dios no estaba ahí. Y después un fuego, ¿verdad? Relámpagos caían, incendiaban por todos lados, y Elías pensaba: wow, qué presencia de Dios. Y Dios no estaba ahí. Y después vino un terremoto que hacía que esa montaña temblara y se sacudiera, y Elías, la presencia. No, tampoco Dios estaba ahí. Y después dice que escuchó un silbo suave y apacible, un vientecito, una brisa. Y ahí estaba Dios. Y ahí escuchó la voz de Dios: Elías, ¿qué haces en esta cueva? Hermanos, no es a veces donde pensamos que va a ser lo más grande que vamos a encontrar a Dios. Está bien que vamos a eventos y vamos y buscamos y vemos por todos lados, pero cuidado, no es necesariamente que Dios está ahí. Es que fui al concierto de fulano. ¡Qué concierto! La presencia de Dios misma bajó. No como aquí. No, aquí no se siente nada. No, aquí. Por más que Benji le echa ganas, no se siente. Allá. No es en el palacio de Herodes. No es en medio de la fastuosidad. Es donde están los sencillos y puros de corazón. ¿Cuántos dicen amén? El tercer elemento de esta escena es la adoración de estos hombres y los regalos que trajeron para adorar a Dios. El versículo 11 dice: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ahora, escuchen esto, hermanos. ¿Están despiertos? Ok, pongan las antenas, conéctense. 500 años atrás de este evento, 500 años atrás, un gran ejército de gente del oriente irrumpió de manera violenta en Jerusalén, destruyó la ciudad, la arrasó con fuego, destruyó el templo de Salomón, tomó cautivos a sus habitantes. Entre ellos les decía yo al rey Joaquín, que era el último descendiente de David, sobre quien Dios había jurado que su reino sería eterno. Ahora esta gente viene nuevamente del oriente. Vienen no a Jerusalén, que se había vuelto la capital política, religiosa de toda esa región. Vienen a la misma ciudad donde 1000 años antes el profeta Samuel había llegado, enviado por Dios, diciéndole: he aquí la casa de Isaí de Belén, ve,
porque me he provisto de un rey, de un hombre conforme a mi corazón. 1000 años atrás, estos hombres del oriente no vinieron a conquistar, ya no vinieron a llevar cautivos, no vinieron a trastornar la ciudad ni a prenderle fuego. Vinieron a adorar al rey que había nacido de la descendencia del linaje de David. A eso habían venido ahora. Lo que había sucedido 500 años, oprobio, vergüenza, juicio de parte de Dios, ahora se estaba redimiendo a través de la adoración de estos mismos, de esta misma gente del oriente, de los que antes los habían conquistado. Ahora ellos mismos vienen a ofrecer adoración al rey que había nacido en Belén, en la casa de David, por cuanto era de la familia de David. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabían que las profecías se estaban cumpliendo al pie de la letra y que se iban a cumplir como Dios lo había dicho. Y dice, se postraron y lo adoraron. Dice así, ¿verdad? Sus Biblias dicen también así. Dice, se postraron y la adoraron. No. Dice, se postraron y. Dice, se postraron y los, en plural, adoraron. No. ¿Para quién era la adoración? Para Jesús, para el Mesías. La adoración no era para María, la adoración no era para José, no era para la Sagrada Familia. La adoración solamente era para Jesús. Se postraron y lo adoraron. A Él nada más, a Él nada más. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, el primogénito de toda la creación, el Verbo de Dios hecho carne, al único ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Los magos de Oriente adoraron solamente a Jesús. Y como parte de su adoración le ofrecen 3 regalos con un significado cristológico que tiene que ver con el ministerio de Cristo. Oro. El oro es el regalo que se le daba generalmente a los reyes. En cuanto un rey tomaba posesión, en cuanto un rey asumía el trono, inmediatamente los reyes de las demás naciones de alrededor con los que tenían alianzas traían oro. Oro. El oro, reconocían a través del oro que el hombre era un auténtico rey, era el símbolo de la realeza, de la grandeza de esa persona. Muchas veces lo vemos en la historia bíblica, en los libros de la monarquía de Israel. Un ejemplo nada más, la reina de Sabá otorgó este regalo al rey Salomón, primero de Reyes 10:10. Luego dio ella al rey 120 talentos de oro. Ahí está el oro, reconociendo una reina de una región extranjera, reconociendo a Salomón en cuanto subió al trono. Y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especies como la que dio la reina de Saba al rey Salomón. Otro rey, Hiram. Hiram trajo de Ofir oro al rey Salomón, primero de Reyes 9:27. Envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, y con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro. ¿Cuánto? 420 talentos de oro, y lo trajeron al rey Salomón. Cada talento son 40 kilos de peso. Trajeron 420 talentos de oro. Saquen la cuenta, es un chorro de lana. Pero el oro significaba la realeza. Significaba que estaban reconociendo que esa persona era el rey. Por tanto, lo que los magos trajeron este oro, y el hecho de que hayan ofrecido oro al Salvador es porque le reconocían ya como un auténtico rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que posteriormente Pablo y Juan nos enseñaron a llamarle así.
Pablo dice en 1 de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Quién? Rey de reyes y Señor de señores. Juan en Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Los magos, en el momento de que nace Jesús, ya estaban declarando que Él era un rey a través del oro que estaban entregando. El oro que trajeron estos magos, hermanos, representaba el linaje escogido, el linaje de David, que las naciones de aquellas regiones reconocían en el recién nacido Jesús, aunque su propia nación lo despreció después. El otro regalo es el incienso. El incienso en la Biblia tiene un modo sacerdotal, tiene una función sacerdotal, ¿verdad? En la cultura de la ley judía se utilizaba para ofrecerlo a Dios. Se quemaba delante de Dios para ofrecer sacrificios, lo tenía que hacer un sacerdote, por tanto es una prueba también de la divinidad y del sacerdocio de Cristo. Ofrecerle incienso como a un auténtico Dios. Mateo nos dice que los magos reconocieron la divinidad de Jesús, por eso le ofrecieron también incienso. Levítico 6:15 dice, uno de ellos tomará un pañuelo, un puñado de la flor de harina de la ofrenda, con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar como un memorial de olor grato a Jehová. El incienso, por ser un elemento sacerdotal, representa el perfecto sacerdocio de Cristo. El salmista decía, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hermanos, Jesús toma nuestras oraciones. Jesús toma nuestras oraciones. Escuchen por favor. Porque muchas veces oramos y pensamos que no pasa nada. Muchas veces oramos y decimos, no creo que esté funcionando. Muchas veces tenemos tiempo orando por algo, buscando algo de parte de Dios y pensamos, esto no está funcionando. Y muchos cristianos han caído en la trampa de pensar que la oración no tiene ningún poder ni ningún efecto y la han abandonado. La práctica cristiana más abandonada en este tiempo, hermanos, es la oración. Es la más abandonada. La música siempre ha estado, y ahí está. Predicaciones, por todos lados. Versículos bíblicos, los comparten por millones todos los días. Pero la oración se ha abandonado. ¿Por qué? Porque es una de las armas más poderosas espirituales que tiene la iglesia. Y el enemigo lo sabe. El enemigo lo conoce. ¿Por qué crees que no vienes el viernes a orar? ¿Por qué crees? Porque estás cansado, porque estás trabajando, porque te llegó la suegra, porque te llegó esto, porque te pusieron acá, porque te mandaron a la tienda, por lo que gustes, quieras y mandes. Por eso no venimos todos a la oración. Y los que venimos, hay que llegar a la oración. Ya. Llegamos a la oración, vamos a orar. Y llegamos a veces 3 o 4, a veces 10, 12. ¿Por qué? Porque la oración es la parte sacerdotal. Jesús está conectado con nuestra oración. Y el incienso que le llevaron estos hombres a Jesús estaba representando que Él iba a tomar la oración de todo su pueblo, la oración de todos sus escogidos, y la iba a poner en el altar y la iba a presentar delante del trono de Dios. Por eso le trajeron incienso. Y por eso las iglesias en este tiempo, la iglesia en general, no nada más nosotros, esto es un mal a nivel mundial. La iglesia está abandonando sus tiempos de oración. Había tiempos en que en las iglesias había oración todos los días. Todos los días, no sé si a alguien aquí le tocó. Todos los días había oración. Cuando yo empecé a pastorear, un grupo de hermanos dijo, pastor, queremos venir a orar todos los días en la mañana, vengan. Y por varios años estuvieron yendo a orar todas las mañanas,
de 7 de la mañana a 9 de la mañana estaban orando y de ahí se iban a trabajar. Un buen grupo. Ese mismo grupo un día me dijo: pastor, queremos que mientras tú estás predicando, queremos estar en la parte de atrás y estar orando para que el Señor mueva su palabra y mueva la iglesia. Denle. Y mientras yo predicaba, tenía un grupo atrás como de 6, 7 muchachos y muchachas que estaban orando, clamando a Dios. La oración la hemos dejado, hermanos. Y es el incienso que estos extranjeros le trajeron a Jesús cuando nació. Le dijeron: te traemos incienso porque tú eres el que va a presentar las oraciones de toda la humanidad delante del Padre y vas a necesitar ponerle incienso. ¿Y sabes qué? Apocalipsis habla de que allá están todas las oraciones de los santos. Está un altar y dice que abajo del altar ahí están todas las oraciones llenas de incienso. Hermanos, por eso a veces nos cuesta trabajo orar. No levanten las manos, pero ¿cuántos oran todos los días en su casa? ¿Cuántos tienen la costumbre de apartarse un ratito de sus actividades y orar a cualquier hora, mañana, tarde, noche? Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos en nombre de Jesús, amén. Ok, ya le diste gracias a Dios, está bien, pero eso no es orar. Eso no es meterte a la presencia de Dios. Eso no es buscar la presencia de Dios. Eso no es echarle incienso al altar para que el Señor Jesús lo presente delante del Padre. Eso no tiene nada que ver con eso. Muestras gratitud, sí, qué bueno, ya, gracias, ¿no? Vamos a comer y gracias, Señor. Ok, ya, está bien. Mostraste gratitud. Pero de eso a que es un tiempo de oración hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Tenemos un linaje real representado por el oro. Tenemos un real sacerdocio representado por el incienso. Y el tercer regalo es la mirra. La mirra se usaba para embalsamar cadáveres, pero también se usaba como perfume para las personas y objetos. Algo nada parecido con la realidad. La gente no se bañaba todos los días acá. ¿Ok? Hasta brincó el Richie. El que tenga oído para oír, oiga. La gente no se bañaba, no era una costumbre como nosotros, ¿verdad? Se tenía la creencia de que tu piel se desgastaba. Todo eso perduró hasta después de la Edad Media. Hasta Luis Pasteur fue el que vino a decir: déjense de tonterías y váyanse, bola de mugrosos. Pero en ese tiempo la creencia era que te desgastabas, no te podías bañar todos los días. Así es que se usaban una serie de perfumes, de combinaciones. Por eso también en la Edad Media, en las cortes versallescas, en Francia, todo eso, nada más echaban así polvitos. Ustedes ven las películas esas de los chonguitos, esos de los cairelitos blancos, ¿no? Así todos polveados, que parecían polvorones sevillanos. Y los perfumes franceses son demasiado fuertes, porque como la gente no se bañaba, a la fecha casi no se bañan allá. El perfume pues disimula un poquito la... Entonces la mirra se usaba no solamente para embalsamar cadáveres, ¿verdad? Porque obviamente a los 3 días, como dice el dicho, el arrimado y el muerto a los 3 días, ¿qué? Ya huele mal, ¿verdad? Así es que se usaba para embalsamar cadáveres, pero también la gente que no tenía mucho, que hacía mucho que no se daba un buen chapuzón en el Jordán, pues se ponía tantita mirra por acá, como baño vaquero, ¿no? Para disimular un poquito el asunto. ¿De qué habla esto, hermanos? ¿De qué habla esto? Esto es un símbolo de lo humano. Esto es un símbolo de lo material. Nos viene a enseñar que Cristo se hizo carne, como dice la Escritura. Se hizo humano, se hizo verdadero hombre, murió por nosotros. Este es el misterio de la kenosis, de cómo se despoja Cristo, de acuerdo a lo que dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso necesitó ser embalsamado con mirra cuando murió, porque era humano. No era mitad ángel y mitad humano, era humano. Había nacido del vientre de una madre. Y por tanto, cuando muere en la cruz, cuando es crucificado, cuando le clavan la lanza y sale agua mezclada con sangre, quiere decir que sus funciones vitales habían terminado. Había terminado de fluir el oxígeno en la sangre y el agua se licúa y se vuelve agua. Jesús murió. Jesús, cuando exclama consumado es, entregó el espíritu. Su cuerpo humano murió y se iba a descomponer. Por eso lo tenían que embalsamar con mirra, de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo. Juan 19:39 dice que Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, al que Jesús le había dicho, te digo que tienes que nacer de nuevo. A ese Nicodemo dice que vino trayendo un compuesto de mirra y de perfumes, como 100 libras trajo para embalsamar el cuerpo de Jesús. La mirra nos enseña, hermanos, que ese niño que nació, además de ser verdadero Dios, es verdadero hombre y que iba a morir por nosotros, por nuestra salvación. Recordemos que en las Escrituras Cristo es llamado varias veces hombre. Y eso se hizo para enseñarnos que verdaderamente Él tomó un cuerpo humano. No fue un cuerpo aparente como argumentan las antiguas sectas, los docetas y todos ellos. Hoy en día la nueva era, las ideologías místicas ven a Cristo como una energía divina. Pero hermanos, hemos visto que Él no es energía, sino Él fue un ser humano como nosotros. Tuvo emociones, tuvo hambre, tuvo sed, como todos nosotros. Pero también sabemos que Él murió en la cruz, que fue embalsamado con mirra para poder crear a partir de su resurrección una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Oro, incienso y mirra, los regalos que Jesús le trajeron los extranjeros allá en el pesebre, son ahora, hermanos, la representación de lo que es la iglesia, de lo que somos nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois la iglesia, vosotros sois linaje escogido, el oro, real sacerdocio, el incienso, nación santa, pueblo adquirido por Dios, la mirra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice Pedro, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ustedes que no pertenecían a esta bendición, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, esta es una tercera escena del pesebre, la visita de los magos de Oriente. Para la gente que no conoce la palabra de Dios, solamente son 3 hombres montados en camellos con 3 nombres inventados que le traen juguetes a los niños. Pero para el cristiano que escudriña la palabra de Dios, es una escena llena de elementos cristológicos que nos revelan lo hermoso y complejo del plan de salvación que Dios trazó para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna, mis amados hermanos, empezó allá en el pesebre. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.